Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón. Me siento feliz de poder compartir con usted en el día de hoy. Nuestro tema hoy es cuando no sé qué esperar. Estoy hablando del tiempo de oración. Yo quiero compartir algunas cositas en el día de hoy acerca de la oración porque hay momentos en los cuales no sabemos qué esperar. Hay momentos en los cuales no sabemos qué pedir. Y hay momentos en los cuales no sabemos qué cosa va a suceder. Por lo tanto, hay algunos principios que me parece van a ser útiles. Prediqué un sermón sobre este tema hace algún tiempo y vamos a escuchar la primera parte de ese sermón en el día de hoy. Sin duda, hay momentos difíciles. Sin duda, hay momentos en que se nos complica la vida, ya sea en lo personal o ya sea en lo familiar o ministerial. En el trabajo se complican y uno queda ahí viendo las circunstancias y diciendo qué va a suceder aquí. La pregunta es cómo orar y qué esperar del Señor. La pregunta es si vale creer que el Señor pueda intervenir, que el Señor pueda obrar, que el Señor pueda hacer. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo quiere intervenir en su vida. Y Dios quiere obrar milagros. Por lo tanto, le quiero sugerir que mientras escucha esta palabra, utilice su teléfono para comunicarse con nosotros. El número a llamar es el 305-228-9697. Esas líneas estarán abiertas y a su disposición durante los próximos minutos. 305-228-9697. Vamos al sermón. Hoy vamos a considerar un pasaje que presenta a la iglesia orando en una situación muy difícil. Tal vez usted ha tenido que orar en un momento difícil como este. No sé si le ha tocado a usted alguna vez elevar delante de Dios una oración, considerando que probablemente el Señor le va a contestar algo distinto a lo que usted está esperando. No sé si alguna vez usted tuvo que insistir en una oración donde usted no sabía cuál iba a ser el resultado final. Esto podría terminar de esta manera o podría terminar de otra forma. ¿Alguna vez ha tenido que orar así? ¿Alguna vez ha tenido que orar por un enfermo y usted no sabe si Dios quiere llevárselo ya o sanarlo para que quede con nosotros? Y usted se ha sentido inseguro, yo no sé cómo va a terminar esto, o por un problema, por una dificultad, por una situación, y usted no sabe cómo esa situación va a terminar. ¿Cuál va a ser el desenlace de esta oración? En el capítulo 12 del libro de los Hechos, el versículo número 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Eso debía producir una alabanza más entusiasta que esa. Pedro
estaba custodiado en la cárcel. Mire, esa expresión, custodiado en la cárcel, es una forma elegante de decir estaba preso. Amén. Amén. Estaba preso. Nada más que eso. Estaba preso. Pero este arresto y esta prisión de Pedro no es una prisión cualquiera y no es un arresto cualquiera, porque se da en unas circunstancias difíciles y unas circunstancias especiales y particulares, de las cuales yo quiero hablar un poquito antes de llegar a nuestro pasaje. En forma de introducción, yo tengo que comentar algunas cosas. Una de las que tengo que comentar: Pedro ha sido arrestado con amenaza de muerte. La intención de Herodes era asesinarlo. La intención de Herodes era matar a Pedro. De tal manera que cuando Pedro es arrestado, Pedro sabe a lo que va. Pedro sabe que va camino probablemente del patíbulo y que era muy probable que él no saliera con vida de aquel arresto. Solo una intervención milagrosa de Dios podía cambiar esa realidad. Solo una intervención milagrosa de Dios podía cambiar esa situación. ¿Por qué tan trágico? ¿Por qué lo digo de esta manera tan trágica? Bueno, porque si usted lee conmigo, y eso es lo que vamos a hacer ahora, los versículos anteriores, los versículos del 1 al 4, se van a decir allí dos o tres cosas que pintan el panorama que acabo de describir. Vaya conmigo, le suplico. Versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. A ver, ¿para qué echó mano de algunos de la iglesia? Para maltratarles. Los hermanos estaban siendo humillados. Los hermanos estaban siendo abusados. Los hermanos estaban siendo maltratados. El propósito del arresto era maltratarles. ¿Cómo los maltrataban? Algunos los golpeaban con palos, a otros los golpeaban con látigos, algunos los metían al calabozo, los ataban con un cepo, los encadenaban y a algunos los mataban. Eran avergonzados en público. Decir soy cristiano en esos días se había convertido en un gran problema. Estamos hablando probablemente de los años 42, 43, 44 de la era cristiana. Aquellos días en que Pedro había predicado en Pentecostés y miles se habían convertido, ya habían pasado. Ya el joven, lo recuerdan, Esteban, había sido asesinado. La persecución estaba encendida, la violencia, la agresividad. Los hermanos estaban siendo arrestados. Ser cristiano ya era un problema. Para entonces, probablemente, algunos de los apóstoles ya habían salido. Algunos de los apóstoles se habían ido a distintos lugares. Versículo 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Estaba arrestando a los cristianos. Estaba impidiendo la libertad de culto, Herodes. Y a Jacobo en particular no solo lo arrestó, sino que lo decapitó. Lo mató a espada, lo decapitó, le cortó la cabeza. Eso había sucedido en la plaza. Los hermanos habían sido testigos. La iglesia veía lo que estaba sucediendo. Reinaba el desánimo y la tristeza entre los hermanos. Había llanto, había dolor. La iglesia estaba dolida. La iglesia estaba golpeada. Tengo que decir algo más. Este Jacobo no era cualquier Jacobo. Este Jacobo no era Jacobo el hermano de Jesús. Este Jacobo no era el hijo de María. Este Jacobo era uno de los 4 primeros apóstoles.
Este Jacobo era hermano de Juan. Juan, el discípulo amado. Jacobo era el hermano del apóstol que caminaba para todas partes con Pedro. Jacobo era uno de los 3 que Jesús tuvo con él en los momentos más importantes. No era simplemente uno de los 12 apóstoles, era uno de los 3 más íntimos de Jesús. Este tenía los secretos del Señor. Este Jacobo que acaban de asesinar estuvo con Jesús en el monte de la Transfiguración. Estuvo con Jesús cuando fue a resucitar la jovencita aquella, y entonces llamó el Señor a estos 3 para que estuvieran con él. No permitió que los otros estuvieran, porque en momentos como ese usted necesita ser acompañado con gente de fe, gente de carácter, gente que va a responder a los intereses de Dios. Jacobo estaba entre ese grupo, era de los íntimos. Así es que Jacobo era importante en la iglesia. Jacobo era influyente en la iglesia. Era amado por los hermanos. Usted puede entender eso, ¿verdad? Yo creo que todos podemos comprender que la iglesia estaba pasando por una situación difícil. Es lógico pensar que cuando arrestaron a Jacobo, la iglesia oró. Es lógico pensar que cuando lo sentenciaron a muerte, la iglesia oró. Y es lógico pensar que cuando lo decapitaron, la iglesia lloró. Tienen que haber llorado. Los hermanos estaban tristes. Esto acababa de ocurrir, y dice que había ocurrido en esos días. Arrestaban a los hermanos, los decapitaban a algunos, entre ellos a este gran líder. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Por qué Herodes se animó a seguir arrestando a hermanos? Porque cuando los arrestaba, los judíos celebraban. Y cuando decapitó a Jacobo, dice aquí que los judíos estaban contentos, estaban felices de que decapitaran a este predicador. Era un hombre de integridad, un hombre de carácter. Pero ellos estaban celebrando, y Herodes no era más que un político de carrera. Y queriendo ganar galones, ¿sí?, fama, queriendo agradar a aquellos que a fin de cuentas lo mantenían en el poder político, en el lugar de influencia, queriendo lograr eso, entonces arrestó también a Pedro, porque dijo: si arresté a Jacobo, que es el tercero en el mando, si arresto a Pedro, todavía me quieren más. Y arrestó a Pedro. Ya tenía que orar. Pedro había sido arrestado. La iglesia tenía que orar. Pedro estaba amenazado de muerte. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. No malinterprete esa expresión, sacarle al pueblo, porque eso de sacarle al pueblo no era libertarlo. Sacarle al pueblo era exponerlo ante el pueblo para decapitarlo. Él iba a cumplir la sentencia ahora que pasara la Pascua. Era día de Pascua, eran tiempos de los panes sin levadura. El pueblo estaba en fiesta, y durante la fiesta religiosa no lo podía hacer, tenía que esperar que pasara la Pascua. Y él dijo: ahora que pase la Pascua, lo saco y gano puntaje con este pueblo si mato a Pedro. Lo estaba tratando a Pedro como a un criminal. Lo estaba tratando como a un vulgar asesino, peor que a un ladrón. Designó 4 grupos de soldados, y cada grupo con 4 soldados. Así es que
él había designado a 16 soldados armados para que custodiara a Pedro. No tenía armas Pedro, no tenía historial de violencia. La última vez que había estado violento fue cuando le tumbó la oreja al señor aquel en Getsemaní. Fuera de allí, nada de eso. Un predicador del evangelio, 16 soldados armados. La iglesia tenía que orar. Un detalle curioso: parece que la iglesia no tuvo mucho tiempo para orar en el caso de Jacobo, pero ahora se metieron por el medio los días de los panes sin levadura, la Pascua. Entonces Herodes no lo pudo asesinar de inmediato, y la iglesia sabe lo que tiene que hacer en tiempo de crisis. La iglesia sabe lo que tiene que hacer en tiempo de problemas. Convocaron a los hermanos y de una vez se dispusieron a orar. ¿Y sabe cómo estaban orando? Estaban orando 24/7. Todos los días estaban orando. Las 24 horas del día estaban orando. Y es de suponer que había más de un lugar donde se estaba orando. Lo cierto es que la iglesia conoce el poder de la intercesión. La iglesia conoce el poder de la oración. En ese contexto que acabo de describir ocurre nuestro versículo. El versículo dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aleluya. Yo no sé cuán convencida estaba la iglesia de que Dios lo iba a liberar. Yo no lo sé. Tal vez habían hermanos que tenían una fe ciega y creían con todo el corazón que Dios lo iba a liberar. Pero también estoy convencido de que alguno tenía que estar pensando: de repente le pasa a Pedro como le pasó a Jacobo. Tal vez nos matan a Pedro. Tal vez le sucede a Pedro como le pasó a Juan el Bautista. O le sucede a Pedro como le pasó a Jesús. En el contexto mental de estos hermanos estaba el hecho de que al Cristo lo habían crucificado. Al más grande de los apóstoles del Antiguo Testamento lo habían decapitado. Y a uno de los de ellos lo acababan de decapitar. ¿Se imagina cómo estaría Juan, el amigo de Pedro? A mi hermano, que fue llamado conmigo a este ministerio, lo acaban de decapitar. A mi amigo. ¿Sabe cuánto tiempo habían pasado juntos ya? Dije que esto debe haber ocurrido por ahí, por el año 40 y tantos después de Cristo. Jesús había sido crucificado tal vez para el año. Estaba en la cárcel, custodiado por toda esa gente que ya les dije, y dormía. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aleluya. He aquí se presentó un ángel del Señor, porque cuando en tiempo de problemas la iglesia clama, el cielo desciende. El cielo se manifiesta. Dios se hace sentir. Usted sabe que Dios responde a la iglesia. Usted sabe que Dios escucha su oración. Usted sabe que Dios responde. Un ángel del Señor apareció y una luz resplandeció en la cárcel. Eso era un lugar oscuro. Una luz resplandeció en la cárcel y, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. El ángel daba instrucciones y Pedro obedecía. Cuando el ángel entra en escena, Pedro está durmiendo. Una luz alumbra el lugar
no porque el ángel lo necesitaba. Pedro necesitaba la luz para salir de allí. El ángel lo tocó, no lo golpeó, no lo pateó, lo tocó en el costado y Pedro despertó. Ahora Pedro estaba consciente. Las cadenas de sus manos cayeron. Alguien que le dé gloria a Dios. Y entonces el ángel comenzó a dar indicaciones. Es de entender que en una situación como esa uno esté tan confundido que podría ser un disparate. ¿Usted recuerda lo que le pasó a Pedro cuando vio al Señor caminando sobre las aguas? La Biblia dice que se vistió y se tiró al agua. Uno regularmente hace exactamente lo contrario. Se quita la ropa y se tira al agua. Pero Pedro se emocionó tanto al ver a Jesús que se vistió y se tiró al agua. Y ahora el ángel, yo supongo que había estado por allá, lo despertó y le dijo: vístete, cíñete, amárrate el cinto, ajustate y amarra las sandalias. Uno no espera que le manden un ángel a uno para decirle que hay que abrochar las sandalias. Amarra los cordones de tu zapato. Pedro de buena gana se hubiese ido sin sandalias y hubiese ido sin ropa, si hubiese ido en trapos menores o en pijama. Yo no sé cómo era la historia, pero el ángel le está dando órdenes en detalles que uno dice: ¿y por qué? Bueno, porque en una manifestación como esa usted podría hacer cosas tontas. Hacemos cosas que no debimos haber hecho. Decimos cosas que no debimos haber dicho. Cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así. Pedro obedeció y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Así que las instrucciones y las órdenes, la guianza continúa y Pedro va obedeciendo al ángel. Pero fíjese el verso 9: y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Eso se entiende. ¿No le ha pasado a usted algo como eso? Es más, fíjese, uno no tiene que ver un ángel. Si me arrestan y estoy en la cárcel a medianoche, yo podría estar preguntándome: ¿será verdad? Estoy aquí, yo estoy arrestado, ¿será verdad? ¿Me van a matar? ¿No hay tragedias como estas que parecen un sueño? Es más, que uno quisiera que fuera un sueño. Ojalá y esto sea una mala pesadilla y en un ratito yo despierte y no esté sucediendo nada de eso. O por lo contrario, el día de su boda, usted no oró: ay, Dios mío, que no sea un sueño, que sea verdad que que sea verdad que me estoy casando, que sea verdad que me dijo que sí, que sea verdad que dijo yes I do. No quiere uno pensar que esto no sea del todo cierto. Ahí está. Esto es más grande que encontrar el amor de su vida. ¿Sí? Esto es de esas cosas que acá en Estados Unidos la gente dice: too good to be true. ¿Sí? Esto está demasiado bueno. El ángel lo estaba librando y hasta de las sandalias se había ocupado. Y Pedro, gloria a Dios, porque a mí se me había olvidado que yo tenía sandalias. Y allí va Pedro caminando: sígueme, ven conmigo. Pedro está impresionado, no sabe si es verdad o es una visión, lo estoy soñando o es una revelación que estoy teniendo. Él lo había vivido en el caso de Cornelio, ¿no lo recuerda? Él había experimentado alguna de estas cosas. Ya Dios se le había mostrado en alguna ocasión y le había dado visiones. Así que para Pedro no era tan extraño esto. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Ok. Vamos con esta.
esta es una puerta de hierro, de verdad de hierro, para que estos maleantes no pudieran salir de allí. Había tenido que pasar no solo los guardias que estaban con él, sino la otra guardia y la otra guardia. ¿Qué había hecho Dios para que ellos quedaran allí durmiendo y no se dieran cuenta que Pedro estaba saliendo con el ángel? Yo no lo sé. Pero finalmente, después de pasar las guardias, se enfrentan a la gran puerta de hierro. Esa es la que está bien encadenada. Esa es la que tiene candados. Esa es la que no puede abrir cualquiera. Esa es la que el Señor que la abre viene con un llavero enorme y un pocotón de llaves grandes. Era una puerta de hierro. Aquí dice que la puerta de hierro se les abrió por sí misma. Por sí misma. La palabra en griego es automáticamente. Y es de donde sale la palabra automático. ¿Sí? Se abrió por sí misma. Lo que dice es, se abrió en automático. ¿Usted pensaba que eso lo habían inventado aquí? Ahora cada vez que usted vaya a una tienda por departamento y la puerta abra automáticamente, usted recordará al ángel. Y usted va a recordar a Pedro. Y usted le va a decir a los modernos, mi Señor lo hizo primero. Aleluya. Las puertas que abren en automático, el Señor las inventó, óigame, sin control remoto. Eso es maravilloso. Ahí está. Se abrió automáticamente. Pedro está impresionado. Pedro está comprendiendo que algo extraordinario está ocurriendo y todavía se está preguntando si esto es verdad. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. A ver, ¿por qué te vas, ángel querido? Sí, a Pedro le tiene que haber ocurrido más o menos como le sucedió allá en el monte de la transfiguración. Pero ¿por qué nos vamos? Vamos a hacer 3 enramadas. Una para Moisés, ¿es cierto? Otra para Elías. Otra para el Señor Jesús. Y nosotros nos quedamos aquí de custodios con ustedes, viendo y disfrutando esta gloria. ¿Quién quiere irse de una gloria como esa? Ahora el ángel aparece, la luz resplandece, las cadenas se caen, le da órdenes. Pedro no tiene ni que pensar. El ángel piensa por él y le va dando órdenes. Cíñete, amárrate las sandalias, envuélvete en tu manto, no quiero que te resfríes. Y lo saca. Y la puerta se abre y ellos están en la calle. Cruzan la calle y ya en la otra calle el ángel se despide y se va. ¿Pero por qué se va? Porque ahora tú puedes controlar lo que va a suceder. Porque ahora debes hacer ejercicio de criterio, de prudencia, de sabiduría. Ahora te toca a ti, Pedro. Pero nosotros queremos seguir en el monte de la transfiguración. Nosotros queremos que el maná siga cayendo. Nosotros queremos que el agua siga saliendo de la piedra. Nosotros queremos vivir en esa dimensión. Pero Dios quiere que trabajemos. Dios espera que nosotros hagamos ciertas cosas. Cuando Pedro no podía resolver el problema, Dios envió un ángel para resolver el problema. Cuando usted no puede manejar una situación, el Señor va a intervenir en esa situación. Dios está en control. Alguien que le dé gloria al Señor. La palabra del Señor siempre es maravillosa, siempre nos instruye, siempre nos edifica. El Dios que hizo milagros en los tiempos de los apóstoles sigue haciendo milagros en el día de hoy. Al Dios a quien oró la iglesia, el Dios a quien oró el apóstol
Pedro. Es el Dios que sigue respondiendo a nuestras peticiones en este día. Insisto en darles el número telefónico. Llame. Permítame orar con usted. Permítame interceder con usted. El número es el 305-228-9697. Si identifica una petición por la cual quiere que oremos, 305-228-9697. Padre eterno, profundamente agradecidos de tu amor, agradecidos, Señor, por tus misericordias para con nosotros, clamamos a ti, creyendo que tú eres un Dios de milagros y que tu mano no se ha cortado y que tu poder aún se manifiesta. Yo sé, Señor, que algunos hacen burla de esta declaración. Sin embargo, nosotros somos testigos de milagros. Somos testigos de la respuesta tuya a nuestra oración. Glorifícate en el día de hoy. Bendice con tu gracia y con tu amor a este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero seguir orando con usted por cada una de sus peticiones, así que continúe comunicándose con nuestra oficina. Bendiciones y regreso mañana. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.